aquí hay varios detalles que hay que clarificar. Aparte del Evangelio, voy a tratar de hacer un resumen, pero porque ya por ahí se quema el pavo, no quiero ser causante de eso. Solo voy a predicar hasta las 10, tranquilo. Ni tanto, ni tanto, aquí mis hermanos se van a morir de hambre también. Es que yo directamente, ¿cuál es el tema de esta última noche de la novena? Yo sé que la mayoría no ha venido todas estas noches. ¿Cuál es el tema de esta última noche? ¿Quién ha dicho eso? Sí, ya te ganaste el cielo, viejingo. Es la esperanza y el amor. Pero lo vamos a resumir a la esperanza, porque la esperanza puede vivir sin amor, pero el amor no puede vivir sin esperanza. Así de sencillo para empezar. Pero vayamos al Evangelio un cachito. Así hablamos los collas allá. Juan Cachito decimos. Mis hermanos, en el Evangelio hay como una especie de V en la historia, lo que Lucas nos presenta. Primero, a los poderosos los presenta, a los dueños del universo, a los Avengers de ese tiempo. Al poderoso de ese tiempo, ¿quién era? ¿Quién era? El emperador Augusto, va a decir. Al Evangelio vayamos. No, Herodes era pinche, nomás así chiquitito era. Primero dice, se apareció un decreto ¿de quién? Del emperador Augusto, dueño del mundo en ese tiempo. Después dice, cuando Quirino gobernaba Siria, más pequeño, Siria ya más corto, más chico. Después va a relacionar Belén con David, y a Belén, de donde había surgido David, un simple pastorcillo que después se va a hacer rey, y de ese reinado va a nacer el tronco de Jesé, que será Jesús el Mesías. Después va a irse de más chiquito todavía, va a relacionar a Jesús. ¿Con qué va a relacionar? No todos a la vez, por favor. ¿Con qué relaciona a Jesús? Con el pesebre. El autor de la vida, el Dios del universo, el Señor de señores, naciendo en un humilde pesebre. Los poderosos fueron nombrados, pero ahora va a decir, el ángel va a decir que es ahí que está el que ha nacido, no es cualquiera. Él eligió, como Dios elige lo pequeño, lo simple, lo humilde entre comillas. Como Dios elige a veces lo insignificante. Su gloria es grande, su majestuosidad es eterna. Él creó todo y ahora nace en un establo donde dan de comer a los animalitos. Eso es pesebre. Por eso lo primero que quiere remarcar Lucas es que Cristo, el Mesías, nace en un corral, no en lo lujo, no en los palacios, no en esos lugares donde los poderosos mandan, tiranizan, tienen por demás las cosas. No, Cristo nació en la humildad de un hombre pobre. Eso es lo que primero quiere mostrarnos el evangelista. Luego va a pasar a un rinconcito de Belén. ¿Qué lugar? ¿A quiénes? A los pastores. El ángel no fue esta vez. Había ido primero a Jerusalén para anunciarle a Zacarías que iba a tener un hijo que se llamaba Juan. Después va a ir a anunciarle a una jovencita doncella al norte, en Nazaret. Y ese frutito que ahí, cuando dijo María sí, ahora ya
la pancita ha crecido y tenía que llegar. Ahora el ángel va a unos kunumis, como los pastorcillos. No eran de la crema, no eran de la alta sociedad, no tenían apellidos, no manejaban cheques, no viajaban en avión. Eran unos simples kunumis y tenían mala fama, porque también por la ignorancia, por su pobreza. Y hay un montón de historias acerca de los pastores, hermosas historias, donde en esta temporada, dice un autor, ellos cuidaban a las ovejas, pero de manera especial en este tiempo, porque muchas iban a parir. Muchas ovejas iban a parir porque era temporada y para que los lobos ni el frío, ellos estaban atentos y cuidaban por turnos. Ellos no entraban mucho a la ciudad porque se ganaban a veces por salario o por comidita pastaban. Por eso, mis hermanos, para ir concluyendo esta parte, el ángel fue a decirles a ellos la noticia más maravillosa que todo ser humano quisiera escuchar. ¿Dónde estaban los otros? Porque el mensaje del Señor desde los profetas se decía que iba a venir el Mesías a Belén, que iba a venir en una mujer humilde, en una mujer sencilla. ¿Dónde estaba la crema? ¿Dónde estaban los militares? ¿Dónde estaban los políticos? ¿Dónde estaban los religiosos de turno? En sus preocupaciones, en sus afanes, cuidando sus fortunas, cuidando sus estatus, cuidando, qué sé yo, lo que les pertenece. Parece que no eran religiosos, no les interesó tanto. La estrella estaba ahí, incluso del oriente van a ver esas estrellas. Los sabios van a ver incluso esa estrella, mejor dicho. Y los famosos, nadie estaba ahí. ¿Quiénes antes de eso? Bueno, los pastores van a recibir ese anuncio, como hoy nosotros, que no somos ni famosos ni nada. Como hoy los pastores de ese tiempo recibieron la buena noticia, y ellos van a entender que hay una señal. La señal no es una prueba a Dios. La señal no es que las verdaderas señales, que la primera señal, ¿cuál es? Que el ángel les dice: estamos cansados, ¿no? Jesús está aquí. No, mentira. ¿Cuál era esa señal? ¿Qué les dice? Estaban en el Evangelio. Que ha nacido, ¿quién? Les dice: les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador. O sea, no cualquiera, el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. ¿Qué? ¿Cuál es la señal? No, nada que ver. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Qué decepción, manchoneros. Me caían bien hasta ahorita. Está bien. Y ahí aparece un coro de ángeles. Apenas dice: le nacerá, ha nacido un bebé, está ahí. La pobre virgen estaba ahí desguañangada, ¿no? Recién había dado a luz. José estaría temblando cardíaco, queriendo acomodar al bebé, aprendiz ya mayorcito, aprendiz, como muchos esposos ahí cargando al bebé temblando. Y ahí empieza lo más hermoso que quizás los humanos hemos olvidado. Los ángeles les rinden honor. Los ángeles del cielo cantan, pero no a todos. Primero dice: gloria a Dios en las alturas. Ojo con esto, mis hermanos, lo que los ángeles dicen: paz a los hombres amados por Él. No es a todos, porque no todos se dejan amar por Él.
Muchos están vacíos, persiguiendo éxitos, persiguiendo títulos, persiguiendo y llenándose de cosas materiales y superficiales. Muchos están en negocios, aunque van a decir feliz Navidad, pero hay una vaciedad y ya no hay esperanza. Gloria a Dios por habernos mandado al Hijo de Dios y por los humildes haber escuchado y corrido tras el niño, mientras los poderosos que estaban no sé dónde, persiguiendo no sé qué, mirando Netflix, tiktokeando, whatsappeando tal vez, en sus situaciones de vida, se olvidaron de ser amados por Dios. Hasta ahí lo dejo el Evangelio. El cristiano de verdad, si deja de esperar, se muere, se acomoda, ya no camina, ya no es sedentario, ya no es nómada, se hace sedentario. Porque Adviento era, como dije hace rato, Adviento era ir tras el Señor y el Señor venía hacia mí. El cristiano tiene que estar en movimiento, si no se hace pasivo, se llena de cosas, ya no espera. Y por eso, si la Virgen María tiene un mérito, nunca se cansó de esperar. En ella se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Las promesas que le hizo a Abraham, que le hizo a Moisés, que le hizo al rey David, a Salomón y a todos los profetas. Con su sí, ella hizo que Dios se encarnara en nuestra humanidad. Por eso ella es prototipo de esperanza. Ella esperó. Pero para poder entender este tema de la esperanza, me voy a quedar solo en la esperanza, porque el amor y la fe se complementan a la esperanza. No sé si han escuchado alguna vez, yo lo he mencionado, o tal vez en otro momento. Si un animalito es capaz de esperar 4 veces más la resistencia de ahogarse, ¿cuánto más un ser humano? ¿Por qué tiene que tirar la toalla? Porque a veces nos cansamos. Lo peor de la esperanza es la desesperanza, la desesperación. Se dice que experimentaron con una ratita que tiene resistencia porque vive en cloacas, en tubos delgaditos, puede pasar. Le prepararon le hicieron como una especie de balde de turril así, lo metieron al agua. Pudo aguantar hasta creo que 30 o 40 minutos el animalito. Cuando ya se estaba rindiendo, cuando ya se estaba ya a punto, pero ya no daba más, le pusieron un salvavidas, como una especie de gradita. Y 1 mes o 2 meses después, le volvieron a poner en esa misma prueba, para hacer instintualmente el animalito de 40 minutos, y era 1 hora, 2 horas, 3 horas, 3 horas y 20, 3 horas y 25, seguía esperando. ¿Qué estaba esperando? La escalerita, bien preciosa, bien, la escalerita. El instinto de esperar. No puedo decir que él tenía racionalmente la esperanza, pero instintualmente esperaban que lo ponga esa escalerita para que se salve. Si de 40 minutos a 3 horas, casi 4 horas pudo, le pusieron, se salvó. Entonces probaron en animalitos que hasta los animales pueden tener esa capacidad de perseverar, de esperar y de luchar. El que no tiene esperanza murió espiritualmente. El que no espera desespera y se acomoda. ¿Qué quiere decir esperanza? ¿Cómo podríamos definir esperanza? Esta virtud teologal, el hábito sobrenatural infundido por Dios en la voluntad, por el cual confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella, apoyados en el auxilio omnipotente de Dios.
Eso es una definición que quizás así a la rapidita podemos decir. Primero, el esperar humano, como el animalito tiene, el ser humano tenemos la capacidad de esperar, aunque seamos ateos, aunque no creamos en Dios, podemos esperar que las cosas cambien. Tenemos facultades humanas de la esperanza, pero hablando de virtud, es sobrenatural. Dios regala e infunde en nuestra voluntad esa virtud de esperar. ¿Y qué esperamos? Para resumir, esperamos la salvación. Esperamos llegar un día a ver cara a cara. Esa es la virtud, para eso debemos esperar. Es sobrenatural por ser infundida en el alma por Dios. Romanos 15:13, 1 Corintios 13:13, porque su objeto de esa espera es Dios, que trasciende cualquier exigencia o fuerza. El objeto de la esperanza es Dios. También podemos decir, se ordena la esperanza primariamente a Dios como bien supremo y secundariamente a otros bienes necesarios o convenientes para llegar a Él. Mateo 6:33. Es una disposición activa y eficaz. Ahí es lo que quiero enfatizar un poquito. Si dices, estoy esperando, y te pones de brazos cruzados, eso no es esperar. Si dices, estoy esperando, y estás con Netflix o Disney Channel sentado con tu Coca-Cola y comida y así, eso me hace pensar que no estás esperando. Si dices que tú estás esperando a Cristo y no vas a misa, no eres una persona positiva, alegre, eso me hace decir que no estás esperando, que te has acomodado, que ya no esperas nada. Y eso, a partir del dolor, del sufrimiento, nos hace recaer y nos manda a la comunidad a tiktokear, a procrastinar. Todo el tiempo queremos estar pura dopamina y ahí queremos estar, y nos olvidamos de salir al encuentro, de sociabilizar. Los hijos en su cuarto, los papás por su lado, cada uno procrastinando, sin esperanza, sin nada, de nada. Porque el que espera, persevera, lucha, se esfuerza. Por ese lado va. Es disposición activa y eficaz. El cristiano que espera siempre camina, siempre es activo, es un servidor. No se sirve de Dios, no busca solamente los milagros, no busca solamente sanidades o liberaciones de manera pasiva, sin poner mi fe, sin poner mi esperanza, sin poner mi servicio, como algunos venían quizás en el pasado, de que solo es pedir y pedir sin hacer nada. Pero la esperanza nos hace accionar. ¿Qué más puedo decir de la esperanza? El objeto material de la virtud de la esperanza es algo que está fuera de nosotros mismos. La victoria del amor redentor de Cristo, la emisión de los pecados, la gracia que justifica y santifica. Y en último término, el objeto material primario es la vida eterna, como misión intuitiva de Dios, merecida por Cristo y prometida por todos sus discípulos, a todos sus discípulos. Es esperar que un día yo vaya a la vida eterna, tener la gracia de estar cara a cara. La Virgen María esperó la redención y en ella se cumple. Esperó toda su vida, pero esperó también 9 meses hasta dar, y ella seguía esperando. Y hasta ahorita cualquiera podemos decir, todos esperan. El Adviento, ¿qué nos hizo esperar a nosotros? ¿Qué nos hace esperar? Porque hay un Adviento perenne. ¿Qué esperamos nosotros? La segunda venida. No esperamos el nacimiento, no esperamos la Navidad, esperamos la segunda venida y definitiva. Tal vez voy a morir en ese sentido, pero sigo esperando, porque yo quisiera permanecer en la vida eterna. No quisiera quedar en este mundo.
No he venido para este mundo. Dios no nos ha creado para morir en este mundo. Dios nos ha creado como sus hijos e hijas y ha mandado a su Hijo al mundo para rescatarnos de la muerte eterna y esperamos vida eterna. Necesidad de la esperanza. La Iglesia Católica hace hincapié sobre el hecho de toda la vida cristiana está bajo el signo de la esperanza. El cristiano que no espera muere. La esperanza es necesaria para perseverar en la vocación cristiana, ser justificados y obtener la salvación, porque la fe, si no se le añade la esperanza y la caridad, se une perfectamente con Cristo, ni hace miembro vivo a su cuerpo. Es decir, la fe le da alimento a la esperanza, y la esperanza al ser humano le da esa capacidad de amar y de esperar. La esperanza cristiana tiene por objeto la vida eterna, tal y como nos han revelado los evangelios. Para terminar, mis hermanos, no les quiero cansar, el pavo se está quemando. Puede esperar, eso caray. Bien, puede esperar el pavo, ¿verdad? Yo sé que algunos ya están. Los medios para adquirir, conservar y aumentar la esperanza. En primer lugar, la oración. Quien no ora no puede alimentar su esperanza. Quien no contempla no puede alimentar su esperanza. Quien no adora al niño Dios y al Jesús de Nazaret no puede. Alguien que nunca va a misa o de vez en cuando, alguien que nunca va al Santísimo, alguien que no reza su rosario, ¿qué puede esperar? ¿Qué puede esperar, hermanos? ¿Qué puede esperar? Por eso estamos en la desesperación de las enfermedades, de las deudas. Como hay gente que viene directamente a hacerse liberar porque quiere. Aquí nos creen, algunos hermanos nos creen que somos Harry Potter, que con una varita mágica les vamos a resolver su problema. Por eso, si usted quiere mantener su fe viva, ore para que su esperanza se active y siga esperando como la ratita, para seguir esperando. Por otro lado también, mis hermanos, los sacramentos, la Eucaristía, fuente de esperanza, la penitencia, liberarnos de los pecados, buscar el sacramento de la penitencia. También el de la unción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los pecados contra la esperanza? Primero, el apego a los bienes terrenos y al propio ego. El desaliento, el pesimismo, la tristeza, precisamente porque no oro, porque no soy religioso, no soy una persona espiritual, me va a venir el desaliento, la desesperanza, la desesperación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Empezamos a gritar y chillar. Pero también la soberbia, el orgullo, el creernos que somos más que Dios llegado el momento. Así está la humanidad en estos tiempos. El desesperado niega la salvación y la redención. Y asimismo, mis hermanos, pues agarrémonos de Dios para vivir en esa esperanza que nos hace caminar un día más, un año más, 20 años más. Hay gente que la está pasando mal, porque hay gente que ha perdido su casa por un incendio. Nuestro amigo Freddy, gracias a Dios, ya ha salido de terapia intensiva. Alguien que es mansionero. Hay gente que ha tenido accidentes. Hay gente que está agonizando. Que esa esperanza les va a hacer sobrevivir. Esa esperanza les va a hacer dar más pasos. Pero si su esperanza es vacía, no van a llegar a ningún lado, así como muchos solo nos vamos a quejar. Que Dios nos ayude a entender la gracia de esperar, y que el recién nacido espiritualmente nos llene de su amor. Que así sea. Amén, amén, amén.